Este 13 de mayo se cumplen 106 años de una de las más importantes y trascendentales apariciones de la Santísima Virgen en esta tierra, las que ocurrieron en Fátima, Portugal, en el año de 1917, por 6 meses consecutivos de mayo a octubre, precedidas por la aparición de un ángel en la primavera de 1916. Hace unos años tuve la oportunidad de grabar un video sobre el propósito, sobre el mensaje y sobre el secreto que trajo a la Virgen en ese año para revelarse en 1960. Yo quiero ahora presentarles a ustedes este video, podemos decir remasterizado y con imágenes que permita comprender la importancia de este mensaje a los días de hoy. Solo quiero complementar con la consagración que hizo el Papa Francisco el 25 de marzo del año 2022, donde en unión con los obispos del mundo que se quisieron adherir con él, consagró Rusia y Ucrania con motivo de la guerra al corazón inmaculado de María. Es una consagración desde luego válida, pero probablemente pudiéramos decir con el atenuante de que no se mencionó expresamente el mensaje de Fátima y tampoco se hizo alusión al pedido de la Virgen de la devoción de los primeros 5 sábados de mes a su corazón inmaculado, que era parte del pedido de la Virgen traído en Fátima en 1917 y luego cumplimentado el 10 de diciembre de 1925 en Pontevedra. Estamos esperando esta consagración, cómo la ha acogido el cielo y qué gracias va a derramar en el futuro inmediato, y veremos si realmente cumplió totalmente con los requisitos que el cielo había impuesto. Ojalá pues este video sea de su agrado y los invito a que lo veamos atentamente, porque todo lo que ahí se menciona es actual, es vigente y es de suma importancia y trascendencia para el futuro del mundo, de la Iglesia y del destino eterno de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Estamos cumpliendo 103 años de las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. Una de las apariciones más trascendentales en la historia de la Iglesia. Ciertamente las mariofanías no son revelación pública oficial de la Iglesia, son revelación privada, pero en el caso de Fátima sí tenemos que asumir que estamos ante una revelación de mucho peso por su propósito y por todas las aprobaciones episcopales que se dieron a lo largo de estos años, por la vinculación que han tenido los papas con Fátima, por la beatificación y la canonización de los niños Francisco y Jacinta Marto, y también, hay que decirlo, por el milagro del sol que ocurrió el 13 de octubre de 1917, como una rúbrica divina en la que el cielo está diciendo: aquí estoy presente por medio de mi madre, este mensaje es trascendente, hay que llevarlo a la práctica, hay que ejecutarlo, y por eso dio ese milagro maravilloso que atestiguaron cerca de 70,000 personas en Covadería, donde en medio de un torrencial aguacero se abrieron las nubes, salió el sol, empezó a girar sobre su propio eje, y luego sintieron que el sol se venía sobre la tierra, pensaban que era el fin del mundo, y luego todo lo que estaba enlodado, sucio, con tierra, mojado, quedó completamente seco y limpio. Muchos tuvieron la sanación física y otros la sanación espiritual. Así lo corrobora uno de los principales editores del periódico Século en Portugal, que por cierto era masón, Abrino de Almeida. Está documentado y él pues, relata los hechos como ocurrieron de manera impresionante.
Así que Fátima es, si bien una revelación privada, pero hay que darle un valor muy especial por su contenido y su propósito. ¿Cuál fue la razón por la cual la Santísima Virgen del Rosario se aparece en Fátima, Portugal? En primer lugar, la Virgen vino a establecer la devoción de su corazón inmaculado mediante la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes. Vino a pedir la consagración de Rusia, hecha por el Santo Padre en unión con todos los obispos del mundo. Y también vino a revelar un mensaje condicional para el mundo y para la Iglesia. Esto es como un ajedrez trascendente. Nosotros, en nuestra vida personal, en relación con Dios, tenemos libertad de tomar un camino u otro. Si voy en el camino correcto, Dios mueve sus piezas del ajedrez para confirmar mi vida hacia la virtud. Pero si yo me alejo, Dios mueve una pieza del rompecabezas para que yo regrese a la conversión. Igual con respecto al mundo y igual con respecto a la Iglesia. Había acontecimientos y peticiones que, si se cumplían, el trayecto histórico del siglo XX hubiera sido distinto para el mundo y para la Iglesia. Y desde luego para este siglo XXI. Entonces vamos a ver en qué condiciones se dio esta aparición de la Virgen en 1917 desde el punto de vista histórico. En primer lugar, tenemos que Fátima entró recién a la Primera Guerra Mundial, 1916. Fátima está bajo un gobierno masónico, que hubo un golpe de Estado en 1910, terminó la monarquía y comenzó la República. También en 1917 en Roma hay una manifestación de masones en la que están conmemorando los 400 años de las 95 tesis de Lutero y también conmemoran el 200 aniversario de la fundación de la masonería en Londres en 1717. También hacen arengas, llevan en los pies la figura de Miguel Arcángel y en los hombros la figura de Satanás, diciendo que en 100 años se van a apoderar de la Iglesia y van a dominar la Iglesia, o sea, para el 2017. Palabras de los masones. Quedó tan impresionado un sacerdote polaco de nombre Maximiliano Kolbe que le pidió a su director espiritual permiso para ir a convertir al maestro masón. No se lo autorizaron, pero él funda, por inspiración, la Milicia del Inmaculado. 7 hermanos, entre sacerdotes y hermanos, se consagran a María en esa relación íntima con su corazón inmaculado. Y también, muy importante, el 13 de mayo del 17, a la misma hora en que la Virgen se aparece, es consagrado obispo Eugenio Pacelli, que luego sería en el futuro Pío XII. Y no menos importante, como sabemos, en Rusia, en marzo del 17, es depuesto Nicolás II, de la familia de los Romanov, y en el octubre del 17 hay una escisión del Partido Obrero Socialdemócrata y se consolida la revolución bolchevique en Rusia. Estos son los elementos históricos, los acontecimientos que rodearon la aparición de la Virgen de Fátima en 1917 para entender bien su propósito. Fueron 6 apariciones del mayo a octubre, los días 13, salvo en agosto, que los niños fueron secuestrados por el gobierno masónico y no pudo tener lugar la aparición el día 13, sino el día 19, en un lugar cercano a Cobadería llamado Baliños. Antes de la aparición de la Virgen, se aparece un ángel, un buen amigo, ángel de Portugal, que se aparece y de una manera impresionante hace referencia a la Eucaristía. Está suspendido en el aire el Santísimo Sacramento, suspendido en el aire el cáliz con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se postra a la usanza eslava, pone su frente en el piso y le dice a los 3 pastorcitos, Lucía, 2 santos, Francisco, Jacinta, Marto, que recen: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Y luego también habla de los hombres ingratos que han ultrajado al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Estamos hablando del año 1916. Y una oración que también a mí me conmueve muchísimo,
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo el ángel, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios y ofensas con que Él mismo es ofendido. Es decir, está hablando de los ultrajes, sacrilegios y ofensas que recibe el Santísimo hace 104 años. Imagínense lo que dirán hoy los ángeles ante la indiferencia profunda al Santísimo Sacramento de la Eucaristía que hay en todos los tabernáculos del mundo, por la manera en que se imparte la comunión, por la falta de respeto y de la adoración, etcétera, etcétera. Esto viene a preparar a los niños al encuentro con la Señora, que tiene lugar el 13 de mayo del 17, alrededor de mediodía. Dice ella que viene del cielo, viene vestida de blanco, con el Santo Rosario. Lucía le pregunta, ¿iré yo al cielo? Tú sí, tú irás al cielo. Le pregunta por una amiga suya que acaba de morir, 16 años, María de las Nieves, que también está en el cielo. Pero hay otra amiga suya, Amelia, que tiene 18 años y que también había muerto recientemente. Y la Virgen dijo, sí, pero está en el purgatorio hasta el fin del mundo. O sea, en un Santa Amelia habla del cielo y habla del purgatorio. Y estará hasta el fin del mundo. Yo no sé qué hizo esta muchachita de 18 años para merecer el purgatorio hasta el fin del mundo. No lo sé ni quiero saber. Pero queda claro que para llegar al cielo no podemos deber nada. Solamente la perfección puede entrar al mundo de Dios. Todo tiene que ser purificado. A veces tendemos a romantizar la muerte y todo el mundo cree que se salva y se va al cielo o llega al cielo al día siguiente de su muerte. Eso no es así. Nosotros, el día de nuestro juicio, seremos juzgados por Dios nuestro Señor y tendremos que pagar todas y cada una de las deudas que tengamos. Murmuración, juicio crístico, omisiones de cualquier índole, siempre y cuando hayamos alcanzado el veredicto de alcanzar el cielo, pero primero tener que pasar por el purgatorio. La Virgen va a pedir el rezo del Santo Rosario, que hagamos sacrificios, penitencia, que asumamos el sufrimiento, en primer lugar, para alcanzar la paz. En segundo lugar, para que las almas se salven. Eso es digamos, el pedido fundamental que va a repetir en esas 6 apariciones la Santísima Virgen. Pero principalmente es el 13 de julio de 1917 cuando la Virgen le va a revelar a Lucía lo que es el mensaje al mundo y a la Iglesia, que es el famoso secreto dividido en 3 partes. Las primeras 2 partes ya prácticamente son conocidas, pero las voy a explicar brevemente para recordarlo. La Virgen dice a Lucía, le muestra el infierno y dice, ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si lo que yo digo se hace, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra está llegando a su fin, pero si no dejan de ofender a Dios, una peor sobrevendrá durante el pontificado de Pío XI. Cuando veáis una noche iluminada por una desconocida luz, sabed que es la señal dada por Dios a ustedes de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Entonces, en esta primera parte del secreto, donde se ve el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores, la Virgen anuncia el fin de la Primera Guerra Mundial y anuncia que si no hacemos caso a su mensaje y si no rezamos, vendrá una peor, que fue la Segunda Guerra Mundial, y nos está avisando a través de una noche iluminada, hecho que ocurrió puntualmente el 25 de enero de 1938. Fiesta, por cierto, de la conversión de San Pablo. Entonces, como no se hizo caso, como no se rezó, como no se hizo sacrificio, vino la Segunda Guerra Mundial. Y también, por consecuencia, hay que decir que las guerras son consecuencia del pecado. O sea, Dios quiere siempre el bien y ante todo busca nuestro bien. Pero cuando permite el mal, lo hace para sacar un mayor bien como consecuencia de nuestros pecados. Dice la Virgen, para impedir esto vendré a pedir la consagración de Rusia y la devoción a mi corazón inmaculado. Si lo que yo digo se hace, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas.
Y luego agregó la Virgen: al final mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consolará a Rusia, se concederá al mundo un tiempo de paz. Y luego dijo en la cuarta memoria una frase misteriosa: en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe, etc. Ahí vendría la parte aún oculta del secreto que tendría que haberse revelado en el año de 1960, cosa que no ocurrió. Vamos a las peticiones que la Virgen hace de que vendré a pedir la consagración de Rusia y vendré a pedir la devoción a mi corazón inmaculado. Bueno, en el caso de la devoción a su corazón inmaculado ocurrió en Pontevedra el 10 de diciembre de 1925. La Virgen se le aparece a Lucía y le pide la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes para reparar a su corazón inmaculado por 5 agravios concretos y particulares. Es una devoción que la Virgen pide que se concrete a través de la Sagrada Comunión de primer sábado de mes y meditar al menos 15 minutos los misterios del Santo Rosario. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que esta petición tan importante de la Santísima Virgen no fue sino hasta el año 2002 que la Congregación del Culto Divino, dentro del devocionario de la Piedad Popular, hasta ese año integró esta devoción de la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes. O sea, prácticamente pasó desconocida, en el olvido, sin darle la importancia que la Virgen quería para esta petición que le hizo a Lucía en 1925. Tan importante era que el año siguiente, en el 26, en la catedral ahí cerca de Pontevedra, Lucía iba caminando, se encontró a un niño pequeño, y el niño pequeño le pide si sabe rezar el Ave María, lo reza Lucía, el niño está callado, y luego el niño se transforma y es el niño Jesús y le dice: por cierto, has hecho caso de la petición que mi madre te hizo de difundir la devoción de su Inmaculado Corazón a través de la comunión reparadora los primeros 5 sábados de mes. Para que nos demos cuenta de cómo había una urgencia de parte del cielo de que esta devoción se llevara adelante. ¿Por qué 5 sábados? Porque reparan los ultrajes y sacrilegios y ofensas contra su Inmaculada Concepción, contra su virginidad perpetua, contra su maternidad divina y por extensión su maternidad de los hombres, contra sus sagradas imágenes y contra aquellos que tratan o enseñan a los niños para que estos no amen y sean devotos de la Santísima Virgen María. Sobre todo los hermanos protestantes que lamentablemente a María la tienen totalmente negada y en ocasiones hasta en una posición completamente crítica y denostándola constantemente. Entonces, esta devoción prácticamente no se llevó a cabo. Luego vino la petición de Rusia. Vendré a pedir la consagración de Rusia. ¿Cuándo ocurrió esto? En Tuy, el 13 de junio de 1929. Le dice la Virgen a Lucía: ha llegado el momento en que el Santo Padre debe consagrar en unión con todos los obispos del mundo a Rusia en una fecha especial, para que esta nación se convierta, venga la paz al mundo y por consecuencia venga el triunfo de mi corazón inmaculado. Se ha especulado mucho, hermano, y se ha dicho que sí, que se consagró, que el Papa lo hizo, etc. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre estos hechos que son demostrables, que son comprobables respecto de esta consagración que la Virgen pidió de Rusia. Fíjense que no mencionó China, no mencionó Estados Unidos, no mencionó Irán o Siria, mencionó Rusia. En primer lugar, la Virgen dice: si Rusia no se convierte, esparcirá sus errores por el mundo. Vamos primero a hablar de los errores de Rusia y por qué la Virgen quería que se consagrara a esa nación. Rusia alcanza la revolución bolchevique en el 17. Rusia es atea. Rusia es contraria a la ley de Dios. El comunismo ateo es intrínsecamente perverso. Es la suma de todas las herejías. Es el pecado contra el Espíritu Santo, decía el Papa Juan Pablo II. Niega la propiedad, niega la libertad, niega la vida en todas sus fases, al extremo de que hay que recordar
que el comunismo fue autor de más de 110 millones de muertos. En China comunista, Mao. En Rusia. En Camboya. En Vietnam, en Pol Pot. Mató una cuarta parte de la población, cerca de 2 millones de personas. En Camboya. En Laos. El comunismo que se inoculó en toda Europa Oriental. La teología de la liberación que penetró en América y que pretendió modificar la redención de Jesucristo, una teología salvadora a través de la vida, de evitar el pecado, con una teología completamente socialista para liberar a los pobres, confundiendo totalmente lo que es la verdadera teología de liberación que Jesucristo nos enseñó. Y no solo eso, está también el socialismo cultural. Antonio Gramsci, fundador del partido, o uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, habló de la psicología de las masas, de ese marxismo que iba a inocularse en la cultura. Y eso provocó el movimiento gay, el movimiento feminista, la ideología de género y todo este desastre que ha venido dándose en todo el siglo XX. Entonces, la Virgen quería evitar todos estos errores que lamentablemente se dieron a lo largo del siglo XX y se siguen dando durante este siglo XXI. Y estos son los hechos. Por eso la Virgen pidió que fuera consagrada a Rusia. Entonces, esto ocurre en el 29. Pío XI no hace ninguna consagración. Añade una letanía a la Virgen, Reina de la Paz, en las letanías de la Virgen. Pío XII sí hace una consagración el año 1942, el 31 de octubre, pero es una consagración del mundo, lo cual es un poco comprensible porque ya Estados Unidos había entrado a la Segunda Guerra Mundial por consecuencia del ataque de Pearl Harbor de los japoneses, entonces ya era aliado de Rusia, y hacer una consagración de Rusia hubiera presumido implícitamente un apoyo a la Alemania nazi. Por eso el Papa no podía mencionar Rusia, pero consagró al mundo, y eso ayudó, porque el cielo acogió esa consagración del Papa Pío XII, y ayudó para que de alguna manera la guerra pocos años después terminara, fruto de esa consagración. Luego vino un hecho inédito. El Papa Pío XII en 1950, el 31 de octubre y 1 de noviembre, tiene la posibilidad de ser testigo del milagro del sol, ahí en los Jardines del Vaticano, que había ocurrido precisamente el 13 de octubre del 17 en Fátima, Portugal, como un hecho curioso. Y además en ese entonces la Virgen de Fátima estaba peregrinando por toda Europa y había una expectación muy grande para que el mundo cristiano conociera el famoso secreto de Fátima que supuestamente se iba a revelar en 1960. Llegó ese año, ya con Juan XXIII, él ya había convocado el Concilio Vaticano II, pero increíblemente Juan XXIII no solo no consagra Rusia cuando tenía a los obispos que estaban ahí en el concilio, al inicio del concilio, sino que además hay un pacto, el Pacto de Metz, donde se prohíbe condenar el comunismo a cambio de que prelados importantes de la Iglesia Ortodoxa rusa fueran al Concilio Vaticano. De tal manera que no se menciona nada del comunismo, y más aún, el 8 de febrero de 1960, en un comunicado de prensa anónimo del Vaticano, se dice que la Iglesia no quiere tomar la responsabilidad de la veracidad de las palabras que le dijo la Virgen a los niños. Entonces, como diciendo, no estoy muy claro que la Virgen se haya aparecido, no estoy muy claro que el mensaje sea auténtico, por tanto no doy a conocer el secreto. Eso lo dijo en 1960, estando Juan XXIII como vicario de Cristo. Y además mandó callar a Lucía, y Lucía entró en un voto de silencio, hasta el día de su muerte prácticamente. Después de Juan XXIII viene Pablo VI. Pablo VI fue en 1967 a Fátima para el cincuentenario de las apariciones. Hace una pequeña consagración del mundo otra vez, pero no recibe a Lucía. Lucía quería hablar con él y dijo váyase con su confesor, y no recibe a Lucía Pablo VI. Luego llega Juan Pablo II. Antes de Juan Pablo II vino Juan Pablo I, que por cierto Lucía en 1977, el 17 de julio,
se entrevista con el entonces patriarca de Venecia, Albino Luciani, y le profetiza, según lo demuestra, lo refiere el historiador español Ricardo de la Cierva en el libro Testamento de Juan Pablo I, le refiere que va a ser papa, y que va a morir en los años de Cristo. O sea, en este caso fueron los 33 días en que fue electo papa, y se lo profetiza Lucía al entonces patriarca de Venecia, Albino Luciani. Llega Juan Pablo II. Juan Pablo II no había ido a Fátima ni como obispo ni como cardenal, pero el Papa, al venir de un país comunista como Polonia, empieza a establecer actos claros en contra de este socialismo, de este comunismo, le da un gran apoyo al Sindicato de Solidaridad, y eso molesta a la cúpula de Rusia, y Yuri Andropov, que en ese entonces era el jefe de la KGB, manda matar al Papa. Así de simple. Eso fue un día como hoy, el 13 de mayo, pero de 1981. Quiero mencionarles que la hora en que viene el disparo de Mehmet Ali Aka fue a las 17 horas con 19 minutos, que al revés nos da 1917, el año en que la Virgen se apareció en Fátima, Portugal. Y esto ocurre en el 64 aniversario de la aparición de Fátima. El Papa no murió de milagro, a 6 milímetros, dicen los médicos, de que pudo haber sido mortal, de la diferencia. El Papa está convencido que una mano materna le salvó la vida, y desde la clínica Gemelli, el 6 de junio, el Papa, en el 1550 aniversario del concilio de Éfeso, hace un afidamento, digamos, un abandono en manos de María, pero va a ser una consagración del mundo en Fátima al año siguiente, en 1982, donde el Papa va a hablar de las amenazas apocalípticas que se cienden sobre la humanidad. Eso lo va a decir en el texto de la consagración, que ahí recibe a Lucía el entonces Papa Juan Pablo II. Luego llega el año 84. En 1984, que van a ser 1950 años de la redención, y en la clausura del año santo de la redención, el domingo 25 de marzo de 84, el Papa tiene la intención de consagrar Rusia al corazón inmaculado de María, en unión con todos los obispos del mundo, pero resulta que hay presiones muy fuertes en las que le dicen que no debe mencionar Rusia porque va a haber problemas diplomáticos muy serios. Y el Papa en esa consagración no menciona a Rusia, menciona a las naciones más necesitadas de tu consagración, pero no menciona a Rusia. Esto así es, son los hechos. Sin embargo, el cielo acoge esa consagración, que es muy importante, y de alguna manera ayuda a que años después el muro de Berlín caiga, haya una distensión en la polaridad de este-oeste, entre el Pacto de Varsovia y la OTAN, las aguas se calman, pero no viene la conversión de Rusia. O sea, hay que entender, hermanos, que la conversión de Rusia significa que la Iglesia Ortodoxa rusa tiene que reconocer a la Iglesia, tiene que reconocer al Papa, tiene que reconocer el dogma de la Inmaculada Concepción, que no lo reconoce. Ese dogma que fue proclamado por Pío IX en 1854, pues la Iglesia Ortodoxa no lo reconoce. La Iglesia Católica en Rusia prácticamente no existe. Sigue siendo cuestionada, sigue siendo muy limitada en la parte legal. Entonces, Rusia no se ha convertido. Y más aún, hermanos, no solo no se ha convertido, no hay paz en el mundo. La Virgen dijo que una vez que hiciera la consagración, Rusia se convertiría y habría paz, pero no hay paz. ¿Cuál paz? O sea, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ha habido guerras todo el tiempo. Indochina, Corea, la guerra árabe-israelí, Malvinas, Kosovo, Chechenia, la guerra civil española, la guerra del Golfo, en Ruanda, terrorismo internacional, el ataque islámico por todas partes, de todos lados. No hay paz. Y no solamente no hay paz, sino que lo peor del todo es que estamos al borde de la guerra. Esta es la circunstancia que estamos viviendo hoy en día. Por tanto, ni se ha convertido Rusia, ni ha alcanzado la paz que la Virgen prometió, porque la Virgen no va a mentir, y por ende y por consecuencia no ha venido el triunfo de su corazón inmaculado. Entonces nos resta la parte del secreto, que además debo decir algo de la consagración de Rusia. Años después, el 31 años después,
el Sagrado Corazón se le aparece a Lucía y le dice, no me harán caso, como al rey de Francia, porque el rey de Francia se le pidió a Luis XIV que consagrara Francia al Sagrado Corazón de Jesús, y Luis XIV no le hizo caso, Luis XV no le hizo caso, Luis XVI tampoco le hizo caso, y murió en 1793 en la cárcel. Luis XVI ya no pudo llevar a cabo esa consagración. Pasaron 103 años, desde que se pidió hasta que murió Luis XVI. Aquí se pidió en 1929 la consagración de Rusia. ¿Pasarán 103 años para que a lo mejor un papa también tenga que ser asesinado por no llevar adelante esa consagración? No lo sé. Si fuera así, llegaríamos al 2032. No lo sé. Pero el Sagrado Corazón dijo, no me harán caso como al rey de Francia. O sea, que tendrían que pasar por derramamiento de sangre. Y por último, hermanos, queda el tema del secreto. Se ha dicho mucho del secreto. Hay una parte muy importante cuando dice Lucía en su cuarta memoria, en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe. Así comenzaba el texto del secreto y luego venía etcétera. Sin embargo, lo que nos dieron a conocer en el año 2000 fue una visión. Quiero recordarles a ustedes que Lucía, Jacinta y Francisco tenían un acceso distinto a la aparición. Lucía veía, oía y hablaba con María. Jacinta veía y oía, y Francisco nada más veía, ni oía ni hablaba. Cuando reveló el secreto, la Virgen a Lucía le dijo, esto que te acabo de decir, a Francisco sí se lo puedes decir. ¿Qué le puedes decir? Lo que él ya vio, pero no oyó, porque es partitura y música, el texto. Así como la visión del infierno. Ustedes han visto el infierno, vieron el infierno y luego te estoy explicando lo que tú viste. O sea, hay visión y palabras. Entonces, hermanos, en el 2000, el 13 de mayo, Juan Pablo II va a Fátima, quiere anunciar el secreto. Sin embargo, el cardenal Ángelo Sodano, secretario de Estado, de pronto, sin tener él propiamente la misión o el encargo, dice que el secreto es la visión de un atentado de un papa, y él lo refiere al atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981. El cardenal Ratzinger en el año 2000, el día 26 de junio, hace un comentario teológico a lo que dijo el cardenal Sodano. Y el cardenal Sodano dijo que se refería al Papa. Entonces ya Ratzinger en ese entonces no podía moverse demasiado porque ya había una interpretación previa de un hermano cardenal que era el cardenal Sodano. Entonces tuvo que plegar a esa interpretación del cardenal. Y también había dicho el cardenal Sodano que era el ataque a la iglesia de todos los papas del siglo XX, porque recuerden que la visión habla de un santo padre que sale de una ciudad medio en ruinas, tambaleante, y que al final es asesinado con armas de flecha y fuego y muere. Es un ataque, y no solo al papa, sino atrás él vienen obispos, sacerdotes, laicos y religiosos. Es una masacre, es una persecución abierta en contra de la iglesia. Es lo que está hablando esa visión de Lucía. Entonces, yo simplemente quiero traer a su colación lo que dijo el entonces Papa Benedicto XVI cuando iba en 2010 hacia Fátima en el 10º aniversario de la beatificación de los niños. Y dijo las palabras siguientes: se engaña quien piense que el mensaje profético de Fátima ha terminado. O sea, el mismo Papa Benedicto XVI dijo algo que parece que se contradice con lo que dijo cuando dijo él como cardenal. Y digo parece porque como cardenal lo que él hizo fue interpretar y desglosar lo que ya había interpretado, valga la redundancia, el cardenal Sodano. Pero aquí él dice, se engaña quien piense que la visión de Fátima, que el mensaje profético de Fátima está concluido. No está concluido. Y si vamos haciendo un recorrido desde el principio de la historia del secreto, llegamos a conclusiones muy distintas de solamente esa visión. Empiezo con con Eugenio Pacelli siendo monseñor, ya en el año poco antes de ser papa, habló de que Fátima le preocupaba porque era y podría ser un suicidio contra la fe, contra la teología y contra el dogma. Y decía que la iglesia iba a llegar a un momento en que dudaría como Pedro dudó. Eso lo dijo el monseñor Eugenio Pacelli. Luego, la conversación que tuvo Lucía con el padre Agustín Fuentes, el padre mexicano, que era el postulador de la causa de beatificación de los niños Francisco y Jacinta Marto. Y hablaron de que el demonio estaba librando una batalla final en contra de María Santísima y que se estaba metiendo dentro de la iglesia, le dijo Lucía
al padre Agustín Fuentes. Luego, muy importante, lo que en el año 63 el periódico Nueva Europa, en Stuttgart, Alemania, sacó un extracto diplomático del secreto de Fátima, pero el cardenal Ottaviani llegó a decir que había en ese extracto frases del secreto de Fátima, y ahí se habla de que Satanás alcanzará las altas cimas de la iglesia y que habrá obispos contra obispos y cardenales contra cardenales, y también se habla de un castigo terrible en contra del mundo, donde millones y millones perderán la vida hora tras hora. Esto lo corrobora posteriormente Juan Pablo II en 1980 en Fulda, Alemania, cuando le preguntan sobre si ya leyó el secreto y dijo, sí, ya lo leí. ¿Y por qué no se ha revelado? Y dijo dos cosas importantísimas. Primero, para no alentar a su versión comunista a tomar cierta determinación. Es como diciendo, el texto tiene alguna acción militar o bélica o similar de parte de Rusia en contra de Europa. Para no alentar a su versión comunista a tomar ciertas determinaciones, mis predecesores prefirieron diplomáticamente aplazar su publicación. Y luego dijo Juan Pablo II, si se lee en el secreto que millones y millones de hombres perderán la vida hora tras hora. Esas palabras de Juan Pablo II en Fulda no tienen nada que ver con la visión que nos dieron a conocer en el año 2000. Y no solo eso, sino que también dijo el Papa, debemos prepararnos en la iglesia para sufrir dentro de no mucho grandes pruebas que van a exigir la donación de la propia vida, o sea, martirio, y que la iglesia tendría que pasar por un derramamiento de sangre, que no iba a ser de otra forma, y que teníamos que acudir a María a través del rezo del Santo Rosario. Palabras de Juan Pablo II en Fulda, Alemania, 80. Y luego lo que comentó el entonces Ratzinger al periodista Vittorio Messori en el informe sobre la fe, que el secreto hablaba de los peligros de la fe en el mundo y en la iglesia, y hablaba del fin de los tiempos, dijo Ratzinger. El comentario que hizo el hermano Michel de la Trinité, un estudioso de Fátima, junto con el padre Joaquín María Alonso, que hablaba de que la apostasía llegaría a la cumbre de la iglesia. Y lo mismo dijo el cardenal Silvio Odi, lo mismo dijo Luigi Chiappi en el año 90 y 95 respectivamente. Y entonces estamos ante una situación claramente que nos advierte una apostasía dentro de la iglesia. Y por si fuera poco, el entonces Ratzinger, también cardenal, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando conoció las apariciones en Akita, Japón, dijo que Akita, el mensaje de Akita era esencialmente el mismo que Fátima, que era una continuación de Fátima. ¿Y Akita qué dice? Pues dice que Satanás alcanzará las altas cimas de la iglesia, que habrá obispos contra obispos, que habrá cardenales contra cardenales, y que habrá un castigo, que fuego caerá del cielo, y que millones de hombres perderán la vida hora tras hora, y que una parte de la humanidad va a morir. Conclusión, hermanos. Muchas cosas más podríamos decir, pero no me quiero extender. En conclusión, la profecía de la Virgen en Fátima está pendiente, pero está pendiente lamentablemente con un futuro muy, muy oscuro, tanto para la iglesia. La iglesia, en el secreto de Fátima podemos deducir por otras apariciones marianas que habla de un castigo espiritual que consiste en una cisma en la iglesia, en la que la iglesia se va a dividir en dos. Va a haber dos papas enfrentados, y eso va a ser un escándalo donde muchos van a perseguir a la iglesia, y va a haber una persecución contra la iglesia, contra el papa, contra los obispos, contra los sacerdotes y contra los laicos, como se anuncia en la visión que tiene Lucía del Santo Padre que sale de una ciudad medio en ruinas, como tambaleante, en la que después es muerto en una montaña con flechas de arma y fuego. Y el castigo material es un castigo, el secreto en la parte material es un castigo al mundo que la Virgen anunció en Garabandal. Vendrá un castigo si no logramos la conversión, como lo dijo en Akita, y como también lo menciona la misma Fátima en su contenido del mensaje. No se trata de asustarnos ni de perder la paz, pero sí hay que ser realistas ante los hechos que estamos viviendo. La situación de la iglesia es muy dramática, muy grave, y se va a poner peor. Y el mundo, si no cambia, si no hay una verdadera conversión, si no rezamos el Santo Rosario, hay una vuelta a Dios como Dios espera de nosotros, le esperan grandes pruebas, grandes calamidades y catástrofes, y lamentablemente un castigo que está profetizado en el mismo mensaje de Fátima. Pero, dice la Virgen, al final
mi corazón inmaculado triunfará y se le concederá al mundo un tiempo de paz. Es un mensaje, es un tema un poco más largo, más complicado en qué consiste exactamente el triunfo del corazón inmaculado de María y qué significa esa paz que se va a conceder al mundo de parte del cielo. Por el momento, sigamos con nuestra vida de oración, con el rezo del Santo Rosario, con la conversión diaria de cada uno de nosotros para poder afrontar los acontecimientos dulce amargos que están por venir para el mundo y para la Iglesia. Muchas gracias.